al menos en las economías donde esto era un factor influyente. Como decía aquí, no confundiríamos un buen desempeño con un mero contexto inflacionario. Y esto tenía que ver con convertir el primer año del análisis del rango de gestiones que se haya elegido como un 100% y cada uno de los siguientes años en un valor respectivo. O también podríamos tomar relaciones interanuales, ¿no? De crecimiento o decrecimiento para cada partida año a año. Entonces, de esa forma habríamos derivado en nuestros ejercicios y bueno, pues quedaba pendiente, ahí teníamos el ejemplo con los montos inflados y el ejemplo con los montos deflactados y teníamos antes de pasar al análisis de razones y completar esto, ¿no? Con el balance general, se los había dejado disponible en Moodle para que lo puedan revisar y en el caso de encontrar algún elemento que quisieran profundizar y vamos a iniciar esta sesión con ello, ¿no? No sé si alguien quisiera presentar algo en relación a la segunda hoja de estos libros, ¿no? Que tenía los datos de otra empresa sobre la que ustedes podían hacer sus propios cálculos y en especial sus propias interpretaciones. No sé si alguien quisiera tomar la palabra o ha encontrado algo interesante aquí. Yo me estaba fijando y en realidad estos dos de la derecha corresponden a la otra empresa, ¿no? A la otra hoja para hacer una comparación. Aquí, por ejemplo, si lo hacemos solamente tomando los gastos afines, quitando las ventas, podríamos ver cómo esta relación es diferente, ¿no? En cuanto a cómo se han incrementado o decrementado los gastos operativos. Y probablemente aquí se vea con mayor atención esto que quería comparar. En el lado derecho he puesto una escala para que el eje llegue a 90%, con el ánimo justamente de ilustrar esto que les comentaba el día miércoles. Los márgenes de rentabilidad de la izquierda, que era este gráfico con el que había dejado el archivo, que imagino han podido revisar, tienen un nivel de margen bruto. Esto que está como ganancia bruta es porque viene del bloque de nombres de la nomenclatura del propio estado de resultados, pero aquí están reflejados los márgenes. ¿Por qué serían los márgenes? Porque son los datos que hemos usado desde el análisis vertical. Y ya como había señalado, este análisis vertical tiene además la ventaja de que en muchas partidas ya nos está mostrando algunas relaciones de cuánto representan los gastos operativos, por ejemplo, en relación al total de ventas, o como en este caso, los distintos márgenes, margen bruto, margen operativo, margen antes del impuesto sobre las utilidades y margen neto. Pero lo que habría que ilustrar aquí es que en el caso de la empresa que hemos trabajado el día miércoles, este margen bruto está oscilando entre el 70 y 80% en las últimas 6 gestiones. Mientras que el que ustedes han trabajado en la derecha, no sé si alguien ha llegado a hacer esta comparación, pero tiene un margen bruto que está oscilando entre el 25 y el 30% más o menos, no sé si se llega a distinguir. Pero ese mismo margen bruto en el lado izquierdo tiene un nivel muy inferior, podríamos llamar en el lado derecho. Y aquí es donde quería enfatizar lo que
les proponía, ¿no? El dilema muchas veces de que nosotros aprendamos que hay parámetros explícitos, universales, de cuánto debería ser la rentabilidad, cuánto debería ser el nivel de endeudamiento, cuánto debería ser la liquidez para todas las empresas, se vuelve sencillamente absurdo porque en cada modelo de negocio esto va a operar de distinta forma, ¿no? En cada, incluso compañía en particular, por temas relacionados a su estrategia o por temas de competitividad, podrían tener distintas exposiciones en cuanto a su desempeño, ¿no? Esto que veíamos en la parte de preámbulo de análisis financiero cuando considerábamos los estados eh, en función o reflejando la realidad económica de los modelos en los que opera, se dan este tipo de diferencias. Y bueno, aquí uno de los primeros reflejos en donde yo veía esto era en este margen bruto. Y aquí la pregunta podría ser si alguna de las empresas está mejor o peor que la otra, ¿no? Porque eso es lo que suele saltar en las conclusiones cuando somos reductivos, ¿no? Cuando tenemos este pensamiento de que en el libro decía que este ratio o este indicador tenía que estar entre tal y tal monto para que esté bien, entre comillas, y si no, está mal. Entonces, si en el libro dice que el margen bruto, por ejemplo, tiene que estar entre 50 y 60, la empresa de la derecha está mal y la empresa de la izquierda está bien, o por lo menos mejor de lo que se refleja. No sé si les suena ese tipo de apreciaciones, pero es la razón principal por la que a veces uno, en sus primeros informes, en sus primeros análisis, plantea cosas como esa, y claro, el que recibe o el usuario de ese reporte lo que les plantea es, pero pucha, estas dos empresas, ambas son corporaciones que están muy bien solventadas en el país, que operan a muy gran escala y que son muy reconocidas y que tienen una reputación que podría aparentar que alguna está bien o la otra está mal, o que esta, por ejemplo, podría llegar a lo que me refiero es que si esta redujera su eh, margen bruto a 60%, probablemente estaría siendo muy ineficiente. Mientras que esta, llegando a niveles de margen bruto de 30%, probablemente eh, está teniendo un desempeño extraordinario. Entonces, no sé si me dejan entender con la analogía, ¿no? Pero esto de universalizar los ratios y de reducirlos a que solamente hay un parámetro sobre el que deberían estar cada uno de estos, y esto incluso antes de que entremos, ¿no? Esa temática, ya se va reflejando con estas gráficas que podríamos realizar en función a los análisis que hemos desarrollado el día miércoles, el vertical y el horizontal, en sus distintas formas además. Y a lo que no tiene que llevarnos es a esos universalismos reductivos, ¿no? Entonces aquí un margen entre 70 y 80% es perfectamente eh, estimable porque, o sea, tendríamos una expectativa muy válida de tener estos niveles de margen bruto que significarían que el costo de ventas está en cuánto. Está en 20 a 30%, ¿no? En estas últimas 6 gestiones. Ahora, un costo de lo vendido de 20 a 30% en el caso de la izquierda y un costo de lo vendido en el otro caso de cuánto, de casi 70%, ¿no? Porque estoy usando el recíproco del margen bruto. Entonces, como decía, ¿no? Esta empresa de la izquierda que es Telecel y esta empresa de la derecha que es Avícola Sofía, alguien podría decir, no, este está mal porque la otra tiene mayor margen bruto, digamos, debería llegar a más. No, pues es inconcebible que una empresa que tiene un costo de ventas mucho más complejo porque tiene procesos productivos, no diría que tiene procesos de transformación, pero tiene que cuidar a los pollos, que no se enfermen, tiene luego que procesarlos, tiene que distribuirlos, tiene que hacer un montón de cosas más, ¿no? Tiene inventarios eh, iniciales, tiene inventarios que están en proceso, tienen una muchísima mayor incidencia. Entonces, por eso es que su margen bruto llega a ser
mucho más bajo, tiene sentido, tiene consistencia. Y eso es lo que ustedes están desarrollando, ¿no? La posibilidad de analizar si estos números, por último, tienen la suficiente solvencia en términos interpretativos, ¿no? En cambio, en Telecel no hay un costo de lo vendido muy significativo en su proceso de servucción, porque, claro, principalmente se basa en ofrecer un servicio, una empresa caracterizada por capital intensivo, y que más bien, en términos de la ganancia operativa, la brecha entre este nivel de 70-80% a este nivel que llega a ser un poco superior a 10% en algunos años y un poco inferior en otros, pero el punto está en que venía dado fuertemente por la depreciación también, ¿no? Y por el gasto comercial. Si recuerdan, Telecel es una empresa que mostraba explícitamente sus gastos de depreciación y amortización, es decir, de forma separada por naturaleza en estado de resultados, y esto muchas veces también porque algunas firmas no lo pueden segregar con la debida precisión entre lo que es el costo de lo vendido y el gasto administrativo o comercial. Es como si en una firma de consultoría, pongan el ejemplo, el analista junior está usando una computadora y es la misma computadora la que utiliza tanto para hacer el trabajo de los clientes como para hacer los procesos administrativos de la empresa. Entonces ahí como no puedo separar a qué corresponde ese activo, ¿no? Si al costo lo vendido o al gasto administrativo, bueno, lo pongo de forma explícita y refleja la realidad económica. En cambio, en los otros casos podría ser por función y podríamos hacer esa segregación. Pero en fin, no sé si alguien más ha visto algo interesante en estos casos o ha empezado a hacer algunas gráficas al respecto. Aquí vienen algunas decisiones. En el otro caso, justo que era el de Sofía, que no sé si alguien las ha revisado. Pondremosla, a lo mejor así. Estas serían los activos corrientes, ¿no? Las distintas partidas, y claro, no están los años, pero bueno, los podemos poner. Listo. Ahí está, ¿no? Para cada una de las gestiones. Y aquí hay algo curioso que ocurre. No sé si alguien quisiera comentarlo. Algo que se refleja y que hace notar, ¿no? Una diferencia que se ha ido dando año tras año. E incluso lo podríamos cotejar con el pasivo corriente. Ahí está. No sé si alguien encuentra algo que aquí notoriamente se ha ido modificando año tras año en una de las partes. Bueno, en realidad tiene que ver con una combinación de partidas en el activo corriente y que también tiene su correspondencia, podríamos decir, en el pasivo corriente, ¿no? Porque claro, esta ya sería una versión gráfica de la evolución de las distintas partidas año a año y eso es lo que estamos buscando interpretar, ¿no? No se trata de nuevo de construir 1.000.000 de gráficas, sino más bien de revelar qué es lo que tienen por detrás, qué es lo que implican por detrás. Si quisieran cambiar de gráfico, por ejemplo, este está en términos absolutos, pero lo podríamos pasar a relativos. Aquí tiene un montón de gráficos en Excel que me imagino que los manejan, no los voy a complicar en ese sentido. Pero esto sería ya una versión del análisis vertical incluso, ¿no? Claro que es solamente para el componente corriente, tanto de activo y de pasivo. ¿Por qué? Porque todas las columnas se han vuelto un 100%, como ven ahí, y cada una de las partidas se vuelve un componente, ¿no? Porcentual.
Y aquí creo que es más visible lo que quería exponer. Pero antes no sé si les resulta tal vez ahí subiendo los nombres, ¿no? Tal vez a alguno les resulte llamativo. A ver, así. ¿No habrían comentarios respecto a esto? Y justamente son las decisiones, ¿no?, que ya las compañías van reflejando. Aquí una cosa que puede saltar a la vista es cómo los anticipos a proveedores han tenido un cambio de política, ¿no?, que en unos primeros años correspondían a, eh, aquí está en términos absolutos, el valor me está dando 86 millones y aquí 99 millones, sería mejor sacarlo del análisis vertical como tal para tenerlo en porcentajes, pero ya en términos gráficos se puede ver esto, ¿no? Lo que representaba, lo que ha llegado a representar un bloque significativo, estamos viendo aquí de casi el 30 al poco más del 60, entonces más de 30 y pico por ciento del activo corriente eran anticipos a proveedores. Y luego esto se ha ido reduciendo, ¿no? En contrapartida, ¿cuál es la partida que ha crecido? O como contraparte, ¿cuál es la que ha ido más bien incrementándose de este nivel más bajo que se ha tenido en 2016? Han sido las disponibilidades, ¿no? Los otros en términos relativos más o menos se han mantenido. Las cuentas por cobrar, otras sí han tenido un incremento en los últimos dos periodos, pero en general las que más han variado son justamente estos anticipos a proveedores y estas disponibilidades. Y ahora, ¿esto qué querría decir? O sea, si ustedes estuvieran en manos de esta empresa en 2016 y vieran que su disponibilidad está en su nivel más bajo, tendremos que ver de repente en comparación con algunos años atrás, pero la idea es que ya llegan, por decir, a niveles peligrosos de baja liquidez, entonces seguramente van a asumir que su poder de negociación es bastante elevado porque son Sofía, y van a agarrar y van a negociar con sus proveedores y van a decir ya no les vamos a dar anticipos, ¿no? Y esto hace que se reduzcan esos anticipos a montos ya poco significativos en los años siguientes, y esto hace que tenga una mayor holgura de liquidez. ¿Y por qué decía que tenía una relación con el pasivo corriente? Porque aquí la relación que tendrían que ver es si se están incrementando incluso las obligaciones comerciales, es decir, las cuentas por pagar. Es agarrar a los proveedores, decirles, bueno, ¿saben qué? Yo soy Sofía, así que si me quieren seguir proveyendo, yo les voy a dejar de pagar por anticipado, voy a, todo esto que tenía, digamos que proveedores tenían 99 millones en 2016 y en 2020 tenían 11 millones. O sea, tenían casi el 10% de lo que era en 2016. ¿Por qué esto les convendría? Porque claro, así tienen el dinero en líquido disponible para lo que sea que tengan que afrontar. ¿Y por qué los proveedores estarían dispuestos a aceptar estas nuevas condiciones? Porque claro, de nuevo, son Sofía, así que su poder de negociación es alto y por supuesto depende del tipo de insumo que estarían manejando, pero de repente estos 11 millones, claro, siguen estando con empresas de las que dependen por ser proveedores únicos o proveedores muy, muy sofisticados en términos de lo que entregan. Pero ahí están las decisiones que se van reflejando, ¿no? Entonces aquí cuando ven una cosa de este estilo es donde ya empiezan las indagaciones, el agarrar y decir, aquí hemos cambiado anticipos a proveedores por liquidez, ¿no? Y si los proveedores se han enojado conmigo, bueno, pues
vendrán otros proveedores también. Eso es a lo que nos referíamos con concentración en clientes y concentración en proveedores, ¿no? Que, claro, por supuesto, refleja aquí también en obligaciones comerciales. Lo propio pasaba con, daremos este ejemplo adicional. Aquí hay algo interesante también en lo que ha terminado haciendo Sofía. Le pondré nomás los nombres para que me interpretar mejor. Pero ¿qué es lo que se refleja acá, por ejemplo? Ahí teniendo el movimiento de obligaciones. Esto es todo el pasivo de largo plazo, ¿no? Todo el pasivo no corriente. Así que ahí tienen obligaciones. Bueno, en amarillo están las emisiones por bonos, en anaranjado están los montos de préstamos bancarios, y lo que sí no estoy viendo acá es por qué la provisión para indemnización es, bueno, es esta, ¿no? Las obligaciones comerciales a largo plazo, me imagino que son muy poco significativas al final. Son solamente 600.000. Bueno, es eso. Pero este es algo que funciona típicamente como un recambio de deuda, como un refinanciamiento de la deuda. Porque lo que en algún momento significaban montos de emisiones de bonos, es decir, de financiamiento bursátil, 128 millones, pasa a ser 93, pasa a ser 69, pasa a ser 48 y pasa a ser 28. Mientras que los que van creciendo son préstamos bancarios. Es como si esta empresa hubiera agarrado y hubiera decidido que ya no le atrae el financiamiento a través de bolsa, a través de instrumentos financieros del mercado de valores, y cada vez esté reduciendo, es decir, esté devolviendo las amortizaciones a las que se ha comprometido, a las que está obligada a devolver a los inversionistas, y está reemplazando ese financiamiento por préstamos bancarios. Es como lo que podemos concluir aquí es que la empresa prefiere el financiamiento de los bancos que el del mercado bursátil. Y de nuevo, aquí lo que habría que preguntar es por qué. En general lo que pasa es lo contrario, ¿no? Si vemos más adelante el ejemplo de droguerías Inti, pasa lo mismo, pero al revés, ¿no? Cada vez son menos los préstamos bancarios y más bien las emisiones se hacen más significativas en su estructura, porque, claro, el mercado de valores, diríamos, tiene mayores beneficios en cuanto a las tasas menores que nos dan, la reputación institucional que deriva de poder emitir en el mercado de valores, porque esto obviamente requiere de un proceso de due diligence, de diligencia de vida, de que estás en orden, ¿no? Tienes que reflejar que tu empresa es pues suficientemente solvente como para poder hacer ese tipo de operaciones. Sin embargo, lo que estamos viendo acá, además hay plazos más holgados, más adecuados para, ¿no? En la estructuración no es un dibujo libre, pero se puede personalizar más al tipo de empresa que esté queriendo hacer esta entrada al mercado de valores. Pero de nuevo, ¿no? No es que esté bien o esté mal, pero sí nos lleva a querer indagar por qué Sofía reduce su participación en el mercado de valores y más bien incrementa su financiamiento a través del sistema de intermediación de los bancos. Ahí entrarían los juegos, ¿no? De por qué ustedes, si fueran empresarios, preferirían financiarse a través de banco y no a través del mercado de valores. Bueno, 1.000.000 de decisiones. Aquí otra cosa que habrían decidido, cómo han logrado reducir estos anticipos a proveedores, que obviamente derivan una mayor holgura de su liquidez, de su disponible, pero cómo se lo han tomado sus proveedores o a cuáles les han hecho esta renegociación como para que puedan haber salido
triunfantes, ¿no? Entonces ahí será si dicen, no, pues la mayoría de nuestros proveedores no tienen una concentración muy fuerte y por ende no dependemos con mucho riesgo de algunos en particular, sino que simplemente los podemos reemplazar. ¿No? Entonces, toda esta serie de elementos van surgiendo en función a que vayan desarrollando estas distintas formas de ordenamiento de los datos, de las cifras, y que los lleven a esto que hemos denominado revelaciones, ¿no? Más que el número en sí mismo. Los números no son tan importantes si no llevan por detrás un significado, ¿no? Eso es lo importante. Pero bien, eso podría complementar el ejercicio del miércoles. No sé si habría algún comentario, si es que alguien se ha animado a hacer alguna aplicación de todo esto en el ejercicio que tenían para ello. Es que quedan preguntas. Licenciado, buenas tardes. Adelante, Yeli, buenas tardes. Bueno, yo he avanzado un poco con el ejercicio, pero en la parte de los estados de resultados. No he avanzado Ya, más con lo que he estado viendo. ¿Lo con muestra? esto de Sofía. Sí, es el E5, ¿no? El que estaba así. Es con el de Sofía, si no Exactamente. me equivoco. Sí, exactamente, Yeli. ¿Y tienes algunos insights que quisieras compartirnos? Bueno, he avanzado con el vertical y bueno, hay muchas cuentas que me salen en cero. Y cuando he hecho el tema del horizontal, he hecho igual el inflado y el reexpresado. Ujú. Y he visto igual, ¿no? Que aquí ya se ven más cambios y hay un crecimiento en las cuentas de otros ingresos en los años 2016 y 2020. Sí, ahí, por ejemplo, yo mi discurso no lo he llegado a desarrollar como hubiera querido. He puesto estos gráficos ya más al vuelo ahora, pero tengo la impresión de que aquí les muestro una cosa interesante que identificábamos con el curso del anterior semestre. La única diferencia es que en el anterior semestre no puse los estados, al final, déjenme ver, 1.151 millones, deberían ser 1.151 millones, estaba bien. Por alguna razón no incluí el 2015, el anterior semestre, y, o sea, partíamos de 2016. Comprenderán que eso ya impide que tengamos exactamente los mismos resultados, porque el año base, esto está mal, es de 2016 a 2020, se vuelve un año posterior, ¿no? Entonces esto distorsiona un poco. Pero algo que, esto en realidad lo extraía de ahí, ¿no? Para compararlo con Telecel. Pero algo que señalaba Gelly, que me parecía muy interesante, era el tema de cómo podíamos identificar dónde había un mayor. Aquí hay un buen insight, por ejemplo. Esta es la tendencia en gastos operativos, ¿no? Que está reflejando tanto el costo de ventas como el gasto operativo, como el gasto administrativo y el gasto de comercialización. Creo que el gasto administrativo incluso era solamente un subtítulo, así que lo podemos remover de ahí, pero están estos tres, ¿no? Ahora, de esto, ¿qué podría llamarnos la atención? Eh, Esto me parece interesante de lo que señalaba Yeli, ¿no? No olviden que aquí estamos reflejando el análisis horizontal, entonces el 100% para todas las partidas es el año 2016, ¿no? Esto hay que actualizarlo, es 2016, 17, 18, 19 y 20, pero el 2016 es el año en el que todo corresponde a 100%. Y viendo esto, ¿qué pregunta les surgiría, ¿no? O sea, ¿dónde hemos tenido un mayor incremento de gastos a lo largo de los últimos 5 años? Que está ahí perfectamente visible. De nuevo, en términos de 2016, ¿no? Porque el 100% es ese año. Las ventas, en general, en relación al año base, se ha mantenido, ¿no? Ha tenido un pequeño pico el 2018, pero
luego ha vuelto, digamos, al nivel, porque considerando que estos datos de nuevo ya están tratados en términos de inflación o deflactación, pero cualquiera de los dos llega al mismo resultado, no se olviden eso. Pero el costo de ventas termina siendo casi igual, ¿no? En el nivel eh, que se tenía en 2020 con relación a 2016. Los gastos administrativos se han incrementado, pero el que más se ha incrementado, y se ha incrementado casi en 40%, o sea, lo que era un 100 en 2016, en 2020 ya es un 140, son estos gastos de comercialización. Entonces, la pregunta que seguramente le surge a más de un analista, y esa es la idea de todo este trabajo, es empezar a identificar estos elementos, ¿no? ¿En qué te estás desfasando tanto? ¿En qué te estás volviendo botarate? En términos muy coloquiales, ¿no? ¿Por qué estos gastos de comercialización se han vuelto de este tamaño? Entonces uno va a los gastos de comercialización y aquí ya no puede, pues, simplemente con el número, analizar la decisión que han tomado los ejecutivos o los dueños de la empresa. Tendrá que preguntar por qué este incremento. Entonces ahí imagínense que les expliquen eh, temas como que ya cada vez la competencia es más fuerte, entonces yo tengo que hacer campañas de publicidad, de marketing, porque si no, no vendo. Y esto va a derivar en que ustedes tienen una nueva afectación en términos de riesgo para saber si es que puedes mantener tus niveles de ingresos. Aquí podríamos aumentar, ¿no? Como hemos dicho, la comparación, no, no, eh, la comparación con los niveles de ventas. Veremos si se han correspondido. Y ahí están, ¿no? Entonces, todo muy bien porque, no miento, las ventas son en el azul. Las ventas se han ido incrementando a lo largo del tiempo, pero en 2020 tuvieron esta caída. Y, claro, está correspondiendo al último año, ¿no? Pero bueno, el cierre, diríamos, del 30 de junio de 2020 tiene una pequeña caída al final. Pero, de nuevo, ¿no? Los gastos de comercialización estaban más altos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué tienes que gastar más en comparación a lo que gastabas antes en términos de marketing? ¿Por qué es una buena idea o una mala idea? Y esto es algo que tiene que estar debidamente justificado y sustentado porque puede ser que la empresa esté pues destinando recursos a cosas que no debería. Y alguien podría decir, pero al final a vos qué te importa si debería o no debería. Pues yo le estoy dando la plata, ¿no? O sea, yo estoy decidiendo si le canalizo o no el préstamo, yo estoy decidiendo si le preparo o no su estructuración de emisiones, yo estoy decidiendo si invierto o no invierto por último en la empresa. Entonces, estos son elementos que podríamos empezar a querer indagar, ¿no? Entonces, como bien señala Kelly, hay cosas que se van moviendo. Aquí yo lo tenía en términos de márgenes. No miento, son partidos también en horizontal, que se han venido moviendo de esa forma, pero la idea es esa, la idea es que a partir de estos gráficos, que pueden ser en mayor o menor medida descriptivos, ustedes vayan identificando esos elementos que podrían llamar la atención. Y claro, si el gasto de comercialización se empieza a incrementar mucho más, esto implica que aquí el margen operativo, justo, ¿no? La utilidad operativa como margen llega a un pico en 2017 y luego baja en 2018 y se recupera muy, muy eh, es de una recuperación nimia. Ahora, ¿por qué esta recuperación es tan nimia? ¿Por qué esta caída de un margen operativo de casi 6%? Está ahí justamente, 6% en 2017 que cae a 2% en 2018 y 2% en 2019. Y aquí tenemos al gran culpable, ¿no? Si estás gastando más plata en gastos de comercialización, obviamente tu utilidad operativa se va a hacer menor. Y ahí, ¿qué alternativas sugerirían ustedes, ¿no? O sea, ¿qué le decimos a la empresa? Ok, te canalizo el préstamo, pero ya no puedes gastar en publicidad. Y va a decir, no, pues no gasto en publicidad, no vendo. Puta, pero entonces el negocio como que se está poniendo riesgoso, ¿no? Obviamente estoy exagerando
las interpretaciones un poco, pero en el ánimo de que ustedes vayan identificando todos esos elementos y las interrelaciones que hay, ¿no? En términos, creo, de... Volveremos a nuestro ejemplo. En términos de... Aquí ni siquiera sé. Ampliaremos un poquito esto para ver los montos. Aquí está. Lo que quería revisar con ustedes era este tema de si mal no recuerdo el miércoles, habíamos identificado algo similar con los gastos financieros, ¿no? Ahí está. Los he debido remover porque eran muy elevados, ¿no? Pero aquí estaba. Estos gastos financieros, al menos en 2019, lo que era un 100% en 2015, se ha vuelto un 230%. Es que más que se ha duplicado el gasto financiero, es 234%. Ahora, ¿qué implica que el gasto financiero sea mayor? Más pago de intereses, efectivamente, ¿no? Eso es algo que resulta obvio, pero más pago de intereses. Más pago de intereses que te viene de qué? De mayor contratación de deuda, ¿cierto? Entonces podríamos venir aquí y ver cómo se ha ido comportando la deuda en el último tiempo, ¿no? Podríamos poner aquí y tomamos eso así y podemos empezar a ver esto, digamos que así. Entonces cambiamos esto a y exceptuando el pasivo corriente porque si no nos interesa. Ahí está. Las deudas financieras de largo plazo, me imagino. Dejaremos más como... Ahí está. Ahí está. Esto es que nos va a dar el valor absoluto. Estas deudas financieras de largo plazo, que más o menos han mantenido un nivel interesante, pero del otro lado habían otras deudas financieras que están en gris, ¿no? Que en 2015, por ejemplo, llegaban a 200 millones, luego llegaban a 227, pero ya con el tiempo se han ido incrementando, a 435, a 510, luego a 559, luego a 438, ha bajado el último año, pero esto es lo que está derivando en esa gráfica, ¿no? Si quieren la ponemos ahí al lado para que se vea esa comparación que queremos hacer. Tendría que estar reflejando justamente esa subida de intereses, pues bueno. Y lo dicho, si ustedes suman solamente el café con el gris, incluso lo podríamos aislar aquí. Podríamos tomar solamente las dos deudas financieras para ver si se parece un poco la gráfica con la de los intereses. Entonces se parece este dorado más o menos a la figura que tiene estos dos bloques que tiene a la derecha ahora. Sí, ¿no? Hay que ver que incluso en el 2017, 15, 16, 17, le he puesto los rótulos, teníamos casi el mismo nivel de deuda que en el 2019, pero no pagábamos tantos gastos financieros. ¿Qué implica eso? Porque estos son los gastos financieros que están reconocidos aquí, ¿no? En los estados de resultados. Y nuestro pico, de nuevo, ha sido 234% en relación al año base de 2015. Entre el 2017, teniendo el mismo volumen de deuda que en 2019, donde hemos tenido nuestro pico de gastos financieros, bueno, pues hemos debido empezar a parecer más riesgosos para el mercado y por ende los bancos han empezado a cambiar los términos de tasas de interés o las emisiones que hemos realizado
ya no han tenido el mismo eh, rendimiento para los inversionistas, ¿no? Es decir, no pagamos el mismo interés eh, en 2019 que en 2017. Ahora puede ser que estemos pagando más. Pero de nuevo, todos estos elementos tienen que ver con los porqués. Y el porqué va a ir dilucidando cuál es la interpretación, cuáles las apreciaciones en términos de desempeño que ustedes pueden colocar ahí, ¿no? Entonces, ya con estos primeros elementos nos podemos adentrar en el análisis de razones. No sé si alguien quisiera comentar algo más o revisar algún gráfico, alguna curiosidad que hayan tenido incluso en sus revisiones. Eh, Pasamos directamente a la parte de razones. Bueno, todo claro entonces con estos análisis verticales y horizontales. La parte de cómputos no es nada compleja, es simplemente calcular porcentajes, pero ya la parte interpretativa la vamos a ir tejiendo, ¿no? Con eh, estos indicadores. Pero lo principal que debería quedarse aquí es el hecho de comparar estos dos, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un margen de rentabilidad, con eso haremos la introducción, ¿no? Lo siento. En esta empresa el margen de rentabilidad oscila entre 70 y 80, en esta otra oscila entre 25 y 30. Alguna de las dos está mal o está bien, no se trata de ser tan reductivos, ¿no? Depende de modelo de negocio, depende de a qué se dedica la empresa. Este 80-70 podría ser algo muy malo, este 30 podría ser algo muy bueno, ¿no? La idea es verlo ya en panorama. Así que esta es la perspectiva que va a complementar los primeros enfoques, las primeras herramientas de análisis financiero. A estos porcentajes que hemos obtenido a través del análisis vertical y horizontal y las respectivas tendencias o estructuras que nos han reflejado, van a requerir de cotejarlas con algunos cocientes, con algunos índices que van a ser construidos, elaborados a partir de la combinación de ciertas partidas, ¿no? Pero aquí hay que ser enfáticos de la misma manera como en el anterior caso, en que no es el número en sí mismo lo que estamos buscando, sino su significación, su interpretación. Entonces, como dice ahí, es un tema del cálculo de valores relativos entre sus partidas principales. Las razones en sí mismas no valen mucho, ¿no? Nadie va a agarrar y va a decir es 2,76. Y claro, o sea, ¿qué implica que sea 2,76? En algún caso será bueno, en algún caso será malo, en algún caso será una cosa crítica de urgencia y en otro caso probablemente algo que resulte intrascendente. Lo que dice ahí, ¿no? Lo importante es desarrollar un criterio profesional para evaluar si es que implica algo, entre comillas, bueno o malo. En general hay 5 grupos de razones, pero con lo que hemos empezado toda esta parte de la materia, tenía que ver con la recomendación, ¿no? De que en cada modelo y en cada negocio en particular, ustedes mismos van a ir construyendo sus propias razones para medir el desempeño en el futuro, porque los modelos, por supuesto, van a ser diferentes, ¿no? Pero en general tenemos el grupo de liquidez o solvencia de corto plazo, que es la capacidad de afrontar las obligaciones que van a vencer en el término hasta el cierre de la gestión. El endeudamiento o solvencia de largo plazo, que tiene que ver con cuánta proporción de deuda puedo llegar a tener
en la estructura de capital de la empresa, es decir, en el financiamiento que ha obtenido la empresa en el transcurso del tiempo, y si va a poder, por supuesto, devolver todo ese dinero, ¿no? Luego hay un grupo de razones de actividad, que otros denominan de eficiencia operativa, que nos van a dar principalmente en los modelos de negocio comerciales algunos plazos o transcurso de días hasta que se da la venta o hasta que se da el cobro o hasta que se da el pago, y también las relaciones con la rotación de activos. A esos tres grupos normalmente los categorizan como grupos que tratan de medir el riesgo de una actividad, de una compañía, y del otro lado tenemos también el grupo de razones de rentabilidad, y estos ya tendrían que enfocarse en términos de rendimiento. En la rentabilidad tenemos los márgenes, como hemos visto, y tenemos también la rentabilidad sobre el activo, la rentabilidad sobre el patrimonio, y estos ya tienen que ver con temas de desempeño, en el sentido de retorno. Y finalmente el grupo de mercado, que involucra los dos, pero nosotros no lo vamos a desarrollar porque en nuestro entorno no hay una dinámica lo suficientemente activa como para que sean razones muy valiosas, ¿no? A pesar de que cada vez hay una intención de expandir el mercado de capitales y de que más empresas se integren y participen, y también inversionistas, ¿no? Como ustedes, eh, todavía los esfuerzos son incipientes. Así que hay tres tipos de comparación en general. El primero que podemos denominar análisis muestral, que tiene que ver con tomar los estados financieros, los datos, la información de compañías que se asemejen, aquí dice al sector, pero en la medida de lo posible al modelo de negocio, porque hemos visto que podrían haber serias diferencias, y hacer una comparación, ¿no? Con el promedio de, algunos llaman con el promedio de la industria. Eh, un segundo grupo que podría ser sobre series temporales, que es el que más vamos a realizar nosotros, que implica comparar las razones que se han obtenido en el último periodo o en alguno de ellos y compararlos con su perspectiva histórica. Y el final, que es dentro de las categorizaciones, que se denomina combinado, que incluye ambas relaciones comparativas. Eh, aquí hay una ejemplificación de lo que involucra ir más allá del sector para tratar de aterrizar al modelo de negocio en cuestión. Estos son indicadores de liquidez, tanto la razón corriente como la prueba ácida, o la liquidez corriente también, comúnmente eh, denominada. Y lo que ven ahí en el panel de la derecha son las distintas empresas a las que corresponden esos niveles, ¿no? Están COBE, Corani, El Feo, Elfec, está de La Paz también, o sea, empresas asociadas a la, aquí dice, suministros de electricidad, gas y agua. Pero en esos tres bloques seguramente hay algunos elementos particulares para cada tipo de actividad, ¿no? Incluso dentro de la electricidad podría haber una diferencia entre ser una empresa generadora de energía eléctrica, una empresa de transporte de energía eléctrica, de electricidad, y una empresa de distribución de energía eléctrica. Entonces, en los tres casos, probablemente tengamos algunas actividades o algunos elementos que son más críticos en relación o en comparación al resto, ¿no? Y esto, por supuesto, sería un factor importante que deberíamos considerar. Aquí, por ejemplo, nos saldríamos de los cánones habituales de cuánto sería una liquidez corriente prudente. Porque de nuevo, si nos vamos al libro, nos va a decir una liquidez prudente va a ser entre 1.5 y 2.5, digamos, 3. Estos parámetros que intentan universalizar, si ven aquí, no aplicarían tanto porque hay empresas que tienen 20 veces el activo corriente en relación al pasivo corriente, o el activo corriente que aquí eh, no habría mucha diferencia. Tiene sentido que no haya mucha diferencia, ¿no? A ver, en relación a lo que decía Jimena en algún momento de tener puntos
recuperables del examen. ¿Por qué esos dos niveles, a pesar de que uno corresponde a la razón corriente y el otro a la prueba ácida, están más o menos en el mismo nivel? Y bueno, no llego a notar cuál es el gris, pero no sé si alguien tiene alguna buena respuesta para devolverle 5 puntos, digamos, de su examen. Ahí tienen, en 2011, por ejemplo, tienen la razón corriente en el lado izquierdo y tienen la prueba ácida en el lado derecho. Parece compañía que, francamente, es el feo, es la empresa de energía eléctrica, de distribución de energía eléctrica de Oruro. Esta empresa de distribución de energía eléctrica de Oruro tiene casi el mismo nivel en razón corriente y prueba ácida, en todos los años. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Tiene sentido que tenga el mismo nivel de razón corriente y prueba ácida? Si alguien da un buen por qué, le devuelvo 10 puntos de su examen. Dicen, ¿será que es porque una empresa de suministro de electricidad no tiene inventario? Ajá, excelente, Jonathan. ¿Y por qué no tendría inventario? Porque suministra electricidad y es casi un servicio, se podría decir, ¿no? Ajá. ¿Y por qué en el otro caso, en el de La Paz, sí hay una diferencia? ¿No? Que está ahí más o menos. No sé si es, no logro, no sé si es de La Paz, che. No, es justamente TDE, ¿no? Es transportadora de electricidad. Eso tiene un buen porqué. Bueno, Jonathan ya se ha llevado los 10. No sé si alguien más quisiera llevarse algo explicando por qué en el otro caso hay diferencia. Bueno, es justamente esa discriminación, ¿no? Si en un caso tenemos activo corriente sobre pasivo corriente y en el otro tenemos activo corriente menos el menos líquido, digamos, de los activos corrientes sobre pasivos corrientes, si es que este es cero o cercano a cero, bueno, pues los niveles van a ser iguales, como en el caso de feo. No tendría sentido que varias de estas empresas tengan inventarios. Por eso la gran mayoría, si se fijan, en el caso del anaranjado, en el caso de algunos otros que ya puedan ver ahí en los niveles más bajos. Pero el detalle está en que no tendrían por qué tener inventarios. En algunos sí podría ser, ¿no? Si es que en el proceso de distribución además te vende, por ejemplo, el tema de la extensión de las antenas o te vende la extensión del cableado cuando hay, por ejemplo, zonificaciones rurales o cuando hay proyectos que terminan beneficiando a ciertos municipios. Entonces ahí puede ser que parte del proyecto de extensión de las infraestructuras de distribución te puedan ofrecer algo que tiene que ver con que al final, claro, tú instalas, tú construyes porque tú conoces del negocio y podría tener esta diferencia, ¿no? Pero de nuevo, o sea, esto es volver a el entendimiento de cómo funciona, cómo se perfila ese modelo. En fin, volviendo ya a nuestros conceptos, los lineamientos previos a un análisis de razones tienen que ver con que la desviación de una razón solamente representa un indicio, ¿no? Automáticamente no podría ser causal de que ya sea una señal de alarma y de alerta para decir que todo se está yendo al diablo. No, lo que hay que hacer es un tejido a partir de alguna de estas desviaciones y encontrar, identificar los porqués y en caso de que no tengamos una claridad al respecto, nos pongamos a revisar esa causalidad, ¿no? Ahora, de nuevo, cuando hay a veces respuestas un poco nerviosas, cuando hay, vamos a dejarlo como
unas argumentaciones poco sustentadas o que se perciben débiles, entonces ahí es donde probablemente hay que preocuparse y revisar otros elementos, o directamente negar la solicitud. Un segundo elemento, evitar efectos de estacionalidad usando periodos del mismo inicio y fin. Esto porque a veces las empresas, por más de que tengan cierres en ciertas fechas, por cómo se han registrado al abrir la compañía en empresa o en impuestos, son distintos, ¿no?, a los de sus comparables, pero sin embargo operan el mismo modelo de negocio. O al revés, podrían ser empresas que están categorizadas como industriales, pero en el fondo son más comerciales que industriales. Y esto va a derivar en que sus cierres sean en fechas diferentes y por ende las estacionalidades puedan variar. Entonces ahí hay que hacer el trabajo de volverlas comparables, ¿no? De preferencia usar estados financieros auditados y bien auditados, no auditados de manera cuestionable. Mismos métodos, técnicas y planes de cuentas procesados, es decir, a todos los números tendríamos que aplicarles las mismas pruebas de consistencia, las mismas fórmulas, los mismos cómputos. Y bueno, esto que ya habíamos revisado con el análisis horizontal, la inflación puede influir, se necesita trabajar sobre números reexpresados y reclasificados si amerita. Así que con ello abordaremos las revelaciones que pueden venir de estas razones por detrás. Las fórmulas no voy a comentarlas porque están solamente en el texto que deja Moodle, sino en cualquier texto de administración financiera. Como decíamos, estas razones de liquidez miden esa capacidad de afrontar obligaciones de corto plazo. Más que obligaciones también se incluirían los requerimientos de efectivo y de disponibilidades de las operaciones cotidianas, ¿no? Entonces, ahí viendo cómo está estructurado el componente de activo corriente, dice aquí deberíamos evitar sobreinversiones en liquidez, porque eso es lo que se manejaba en este ejemplo, ¿no? Si teníamos un patrón de 1,5 que va hasta 2,5 o hasta 3, porque más allá de eso es un costo de oportunidad elevado, habría que ver por qué estas compañías están en 10 veces, 15 veces, 20 veces de liquidez. Porque sí tiene sentido, ¿no?, de que las empresas no se hacen para tener efectivo, no se hacen para que el dinero esté, entre comillas, estancado en disponible. Deberían estar invertidos esos recursos en otros tipos de activos que generen un mayor rendimiento. Entonces ahí hay distintas formulaciones para medir estos criterios de liquidez. Primero es el más conocido, activo corriente sobre pasivo corriente, ¿no? ¿Cuántas veces cubre el activo corriente el pasivo corriente? Entonces, si es que esto estuviera por debajo de 1, por ejemplo, sería extraño, pero podría haber algún tipo de incluso de estrategia que se maneje de ese modo. Pero la idea es que tengamos un punto intermedio, ¿no?, ahí entre lo que es excesivo, lo que es una sobreinversión en liquidez, lo que es dinero estancado y lo que es también riesgoso, ¿no?, porque si nos quedamos sin la cantidad de recursos suficiente para afrontar las operaciones rutinarias, podemos afectar nuestra credibilidad también, ¿no? Si no rotamos el inventario, si no cobramos las cuentas por cobrar, en fin. Aquí estaba esta prueba ácida que era con la que hacíamos la comparación. Entonces Jonathan tenía mucha razón, porque si ese inventario es de 0, entonces al final las dos razones se igualan, pues, ¿no? Y de esto deriva esos casos que estábamos viendo en la pantalla. Finalmente, una razón de efectivo, podría también haber una razón de disponibilidades y cuentas por cobrar, pueden haber pruebas defensivas, pueden haber varias otras, pero de nuevo, se aplicarán en función de lo que estamos tratando de descubrir. Y esto se resume en estos apuntes que hemos incluido, pero lo que hay que enfatizar es que no son los únicos, ¿no? Estos serían posibles
interpretaciones que podrían darse a razones que, por ejemplo, se están reduciendo a lo largo del tiempo. ¿Y qué va a implicar? Va a implicar una mayor dependencia del flujo de actividades de operación. Es decir, si yo estoy bajando mis niveles de liquidez, estoy esperando que el que provea los recursos, el flujo de efectivo, sean las actividades de operación, ¿no? Y probablemente la necesidad de financiamiento. Pero si es que esto se hace consistente en el tiempo, bueno, de nuevo, ¿no? El analista se va a dar cuenta y va a decidir no darme el financiamiento porque justamente estoy atravesando por estas situaciones, a no ser que le demos una muy buena razón y sea que mi, no sé, mercadería está ahí incautada o está detenida en la aduana, entonces necesito el financiamiento para liberarla y luego ya puedo vender y luego todo bien. Ok, todos esos serán temas que hay que contemplar, ¿no? Porque se va a afectar seguramente esa capacidad de asumir deuda. Mientras más deuda obtiene la compañía, canaliza la empresa, cada vez se hace más difícil que pueda obtener más. Esta sería la contraparte. Altos niveles de liquidez pueden representar altos costos de oportunidad, como estábamos diciendo, en un caso, o alternativamente podrían ser una etapa de preparación. ¿Esto qué quiere decir? Hay situaciones, voy a volver a nuestro ejemplo acá, ¿ya? Hay situaciones en las que algún reductivista podría decir que por tener niveles de liquidez que están en estos sitiales ya un poco ridículos, ¿no? De 18 veces, 23 veces, podría no serlo tanto. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurriría si es que en realidad la compañía está acumulando recursos para alguna adquisición que quiere realizar en la próxima gestión, ¿no? Entonces ahí tiene sentido. Ahí es donde de nuevo agarrar y decir si está por encima es automáticamente malo, ¿no? Si está por encima de 7 veces es automáticamente malo. Eso es muy limitado, ¿no? Podría ser. O sea, si es que no tenemos de nuevo una buena razón para que estén en esos niveles elevados y la mayor parte del tiempo el dinero esté ahí pajareando en el banco, entonces diríamos es un alto costo de oportunidad, porque con esa plata podría estar abriendo nuevas unidades de negocios, podría estar reemplazando maquinaria, adquiriendo nueva tecnología, en fin. Pero podría ser también que, como dice aquí, estemos en una etapa de preparación para realizar adquisiciones, o sea, me estoy, entre comillas, ahorrando para que un día de la noche a la mañana me compre la otra compañía, o me compre sus títulos al menos en el mercado y de a poquito vaya ganando poder en su gobierno corporativo, pero esto es tema de cosas más complejas. O también podría estar queriendo afrontar tiempos de inestabilidad e incertidumbre. O sea, aquí hay que volver a los análisis en los que, digamos, yo soy una firma IASA, como aceite fino, y estoy viendo que los tiempos futuros van a ser bastante inestables y que el precio de la soya va a estar muy volátil en el mercado internacional. Entonces yo me tengo que preparar. Yo me tengo que preparar para cuando los precios de los insumos, por ejemplo, bajen y yo pueda adquirir fuertes volúmenes, porque sé que en cualquier momento pueden volver a subir de precio. Entonces, en esos momentos de inestabilidad e incertidumbre, puede ser que mis razones de liquidez se vean más altas que de costumbre, pero de nuevo, es porque tengo buenas razones, tengo un buen sustento argumentado de por qué se está dando de ese modo y no de otro, ¿no? Entonces, ahí es cuando me volví a referir, si es que hay razones que no están debidamente justificadas, entonces obviamente es un tema que hay que considerar como advertencia, pero más bien cuando se trata de una narrativa que tiene concordancia con las decisiones que se toman, entonces nos hace creer que hay un auténtico compromiso de análisis y reflexión por parte de la gerencia. Bueno, en modelos de negocio con inventarios ilíquidos, la prueba ácida va a ser preferible a la razón corriente. ¿Por qué? Porque, claro, si yo termino reduciendo esto activo corriente sobre pasivo corriente en una empresa que, no sé, fabrica, voy a volver a los extremos, no sé, fabrica robots para ayudar en las fábricas, pucha, es complicado, ¿no?
Yo no puedo convertir ese monto que tengo en inventarios de la noche a la mañana en líquido. Pero si tengo frutas y verduras, es cuestión de bajarle un poquito el precio y automáticamente me deshago de todo y se vuelve disponible, ¿no? Se vuelve efectivo. Entonces, de nuevo, estos son los matices, los criterios que podríamos empezar a revisar para no agarrar y reductivamente decir si está por encima de tanto es bueno, si está por debajo de tanto es malo. No sé si habría alguna consulta, pero saben que pueden tomar el micrófono por cuenta propia. Razones de endeudamiento, de solvencia de largo plazo. Decíamos, esto es el nivel de endeudamiento que tienen las empresas, de cuánto del financiamiento que han obtenido proviene de recursos de terceros y por ende, mientras mayores sean, más riesgo refleja para el mercado. Y aquí tenemos tres de las más comunes, ¿no? Pasivo total, activo total, pasivo total a patrimonio neto, y esta que es la cobertura de intereses, el resultado antes de intereses e impuestos sobre el gasto financiero, el nivel de interés que te comprometes a pagar. Habría que añadir para nuestro entorno la razón de cobertura del servicio de la deuda, que es todavía más exigente, que tiene que ver con justamente el RAI o RAIDA, depende de cómo quisiéramos verlo, más el activo corriente o dependiendo algunas partidas del activo corriente que sean aplicables sobre el servicio de la deuda. Lo vamos a ver más adelante de todos modos, pero lo incorporo aquí porque es frecuentemente empleada en nuestro contexto. Bueno, lo que quería enfatizar, puede haber empresas que operen con 90% de pasivo a activo. Puede haber empresas que de todos sus activos el 90% esté financiado por recursos de terceros. ¿Qué ocurriría si en una fábrica se da este 90%? Muy probablemente la fábrica esté en quiebra, ¿no? Pero la pregunta reformulada sería, ¿en qué casos es posible operar con una razón de pasivo total a activo total del 90%? No sé si alguien tiene alguna ejemplificación, que creo que es bastante obvia, pero... Licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Juan Gabriel. Quizá los bancos operan de esa manera. Ajá, ¿por qué serían los bancos, Juan Gabriel? Porque trabajan con el dinero que adeudan a los ahorristas. Ok. Excelente. Estoy aquí anotando algunos bonos. Excelente, Juan Gabriel. El 90% de activos que sean pasivos, es decir, si del activo total el 90% está representado por pasivos, en la mayoría de los modelos de negocio, en la mayoría de las empresas sería un suicidio, ¿no? O sea, ya serías completamente insolvente a ojos de los inversionistas y de los analistas en el mercado. Sin embargo, como nos dice Juan Gabriel, el 90% de pasivos respecto al activo en el banco es la cosa más normal del universo, incluso puede llegar a niveles mayores. ¿Por qué? Porque entendemos el modelo de negocio, en qué consiste el modelo de negocio del banco, en pedirle dinero a los ahorristas, al público, para prestarlo, ¿no? Y prestarlo a una tasa más cara que el interés en estos tiempos paupérrimo que le paga a los ahorristas. De esa diferencia de tasas genera un spread, pero esto no deja de tener en consideración que la mayor parte pues, de los recursos que maneja el banco son ajenos, ¿no? Entonces en el banco es parte de su modelo de negocio habitual, 30% en pasivos. Entonces, de nuevo, en esas razones universalizantes tendríamos algunas dificultades, ¿no? Muy bien, Juan Gabriel, muchas gracias además.
Veamos algunos insights, ¿no? Porque esto es lo que más nos interesa. Nuevamente, si ustedes ven un montón de números, esos números no son tan complicados de computar o de procesar, sino más bien el reflejar una, un discernimiento de qué es lo que está ocurriendo ahí, hacia dónde se dirigen, cuáles son las decisiones que están tomando, qué tipo de estrategias, cuál es su modelo, en fin. Hay algunas cosas que son bastante obvias, como las que están en pantalla ahorita. Estoy dando cuenta que en algunas las voy a reformular también. Pero bueno, sobre las razones de endeudamiento. Un alto endeudamiento refleja un mayor riesgo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el amigo que te ha pedido 5 pesos prestados un día, a la semana siguiente te ha vuelto a pedir 10 y vos le has vuelto a prestar, y a la semana siguiente te ha vuelto a pedir 5, vos seguramente le has dicho, andate al diablo, primero págame mis 15. ¿No? Lo propio va a ser el banco, lo propio van a hacer los distintos participantes en el mercado. Si la empresa solicita un préstamo de 1 millón de bolivianos y el banco se lo ha otorgado, y a los 2 meses vuelve y pide otro 1 millón, bueno, a no ser que tenga muy buenas razones para volver a pedir el 1 millón y además cotejando con que haya hecho lo que ha dicho que iba a hacer, se le puede dar, pero incluso a una tasa mayor de repente, ¿no? O sea, ya, el anterior préstamo te lo he dado 8%, pero ahora te lo voy a dar a 12% porque te estás arriesgando más, ¿no? ¿Por qué? Porque automáticamente implica una menor solvencia, ¿no? Mientras más se necesita el flujo de efectivo que genera la compañía para pagar intereses, para pagar amortizaciones de capital y demás, es decir, para el flujo de actividades de financiamiento, obviamente implica que se ponen en riesgo las utilidades y el funcionamiento propio de la compañía, ¿no? Entonces, mientras más alto el endeudamiento, menor la capacidad de aumentar el nivel de apalancamiento. Vamos a usar como si fueran similares por ahora, pero como si fuera lo mismo, pero lo que dice ahí, ¿no? Tenemos menos capacidad de obtener deuda u otros instrumentos para financiar activos. Esto que veíamos en el ejemplo que yo denominaba, ¿dónde estaba? Creo que era por acá, ¿no? Ahí está. Esto que les mostraba que es usual es un refinanciamiento, ¿no? Porque aquí, si vemos en términos de deuda, se ha mantenido más o menos hasta el mismo nivel, solamente que he pasado de cierto tipo de instrumento, he pasado de cierto acreedor, que eran los inversionistas en bonos, a, de nuevo, el banco, ¿no? Entonces aquí no hay un aumento en el nivel de endeudamiento, pero el punto es que mientras yo más me apalanque, menos oportunidad tengo de usar otros instrumentos. Y como les digo, normalmente es al revés. Normalmente uno se va despidiendo de la banca una vez que se formaliza y se corporativiza y puede, por el cumplimiento de las formalidades, acceder al mercado de valores, acceder al mercado bursátil. Entonces, más allá de lo reputacional, obtiene también ventajas que, de nuevo, aquí no se pueden aprovechar mientras más le sigas debiendo al banco, ¿no? Licenciado, Adelante. buenas tardes, disculpe. En esa Buenas partecita que usted dice, si el endeudamiento se cancela, el apalancamiento de los bancos seguiría. Y otra pregunta, ¿qué es la rentabilidad, licenciado? Eso quiero que me explique bien, por favor. No, digo, Claro. ¿cómo no? La rentabilidad, ¿cómo dijo? Refinanciamiento. Refinanciamiento. Sí, exactamente. En realidad son términos que están muy, muy asociados entre sí. Aquí les planteaba este caso que suele ser, aquí está, que suele ser inverso, pero asumiremos que aquí el bloque amarillo más el gris, digamos que son préstamos bancarios, y nosotros queremos hacer un refinanciamiento porque vamos a la agencia de bolsa y le decimos, mira, yo tengo mi empresa que es una empresota, ya vende muy bien, tiene, no sé, 20 años en el mercado, pero siento que estoy pagando mucho interés. Mis tasas van entre 9 a 13%,
Y yo sé que si hago una emisión de valores, puedo emitir con títulos a, no sé, 6 a 7%, ¿no? Para empezar. O incluso menos, ¿no? Pero aquí ya se dan cuenta de la ventaja en términos de cuál es el costo financiero. Entonces, lo que podríamos hacer con la agencia de bolsa es agarrar y decir, vamos a hacer una emisión de títulos que vaya exclusivamente a reemplazar esa deuda, ¿no? A reemplazar esos préstamos bancarios, asumiendo de nuevo que esto es al revés, que no es como el caso de Sofía, y vamos a reemplazar esos préstamos que tenemos por nuevas emisiones de bono. Entonces, en el prospecto lo que vamos a poner es que el dinero que recaudemos de los inversionistas, a los que les vamos a pagar 6 a 7%, va a ir destinado a devolver los préstamos bancarios, que de todos modos los hubiéramos devuelto y tenemos la capacidad de generación de flujos de efectivo para hacerlo, pero eso es un refinanciamiento, ¿no? Entonces, como lo que decías, cuando uno cancela el préstamo bancario, va teniendo más holgura, más capacidad para utilizar otro tipo de instrumentos financieros. Entonces ahí incluso podríamos quedarnos haciendo ingeniería financiera con instrumentos híbridos, ¿no? Podríamos hacer emisiones de deuda convertible, podríamos hacer acciones preferentes redimibles, podríamos hacer toda una serie de instrumentos que nos permitan tener condiciones más ventajosas, ¿no? Entonces eso es el refinanciamiento, es reemplazarlo. Y sé que hay algunos usos que ahorita le están dando muy específicamente en un sentido de la normativa y del derecho para todo lo que ha habido con el decreto de los prestatarios que han visto sus créditos en distintas situaciones, ¿no? Algunos. Ahí entiendo que las nociones son igual, diferentes, ¿no? Como en esto de empresa pública que les decían, alguna empresa pública, justo hoy les comentaba a los de Fin3, en general Microsoft es una empresa pública, porque en términos globales no tiene nada que ver que la empresa esté financiada con capital estatal, con capital de las instituciones gubernamentales, sino más bien el hecho de que su patrimonio sea accesible por parte del inversionista común, ¿no? Entonces, a veces hay que separar, digamos, las nociones y los contextos en los que se están utilizando, pero aquí nos estaríamos refiriendo a ese reemplazo de deuda como refinanciamiento. Y claro, cuando uno ya devuelve esos préstamos o cuando uno amortiza esas emisiones, ya tiene más capacidad de contratar otras. Entonces esa sería un poco la figura con la que nosotros lo estamos utilizando. Y finalmente, mayor solvencia también va a ver reflejada en la alta razón de cobertura de intereses, es decir, el número de veces que el resultado antes de intereses e impuestos cubre el gasto financiero que estamos anticipando. Entonces, como hemos dicho, aquí más importante va a ser la razón de cobertura del servicio de la deuda, pero la vamos a ver más adelante. Creo que por un tema de tiempo nos quedamos ahí. No sé si tuviera más consultas o comentarios o ejemplificaciones. Licenciado, yo creo que en el ejemplo de Sofía, evidentemente en su financiamiento que era bonos, lo fue cambiando a bancos. Sí. Quizá puede ser un motivo su liquidez, ¿no? Porque y el momento tal vez que no tiene nuevas oportunidades de inversión, prefiere su disponible ir pagando al banco, qué sé yo, mensualmente, a no tener los bonos que se pagan al finalizar el periodo, ¿no? Quizás estoy equivocado, licenciado, pero no sé su opinión. Es más bien una buena contribución. Esa es buena parte del trabajo del analista, ¿no? El ir atando los cabos, de alguna manera coloquial. Como bien señalas, en disponible, por ejemplo, ha habido un incremento, ¿no? Hasta el último periodo. Pero aquí habría que ver
que de todos modos se están saliendo de las emisiones, es decir, de la contratación de instrumentos bursátiles, pero para volver al banco, ¿no? Y como dices, sería más para tener hasta la soga al cuello, porque ese es uno de los usos que se le da a la deuda. Aunque no crean, es parte de las decisiones de estructura de capital, que aunque a la empresa le vaya de maravilla, siempre tenga un poco de deuda. Y un poco en línea con lo que señala Juan Gabriel. Uno diría, pero ¿por qué voy a contratar deuda si, digamos, la cervecería es un buen ejemplo? Como la cervecería, vendo cerveza en Bolivia, entonces estoy en el mejor negocio del universo, ¿para qué miércoles contrataría deuda? Y esto muchas veces tiene que ver con que si estás en un muy buen negocio en el que no te va a ir mal por ninguna razón del mundo, eh, tus clientes, tus gerentes se relajan, ¿no? O sea, es como que se vuelven más eh, laxos en términos de cumplimiento con algo que cuando es un préstamo al banco tiene que eh, responderse, ¿no? Cada mes o cada trimestre, como esté estipulado, con ciertas cuotas. Entonces ahí podrían haber muchísimos elementos, habría que indagar un poco más en Sofía, si es que han hecho ese reemplazo para tener cada mes alguna devolución, porque es cierto, la emisión de los bonos normalmente tienen pagos de cupones cada 180 días, pero eso no es una norma, ojo, ¿no? Es algo que podría incluso volverse mensual si se quisiera. Pero, de nuevo, si quisiéramos evitar el tema de el tener a los gerentes un poco relajados porque ya no tienen esas obligaciones mensuales y estamos queriendo volver a ello, tal vez podrían existir algunos otros mecanismos, pero habría que revisarlos. Y lo otro que señalas de alternativas de inversión adicionales, porque aquí lo que tenemos que ver es esto, ¿no? Que de todos modos se está incrementando el activo fijo neto, así que están haciendo inversiones. Pero es bueno que lo digas, Juan Gabriel, porque cuando la empresa tiene recursos en exceso con los que, entre comillas, no estás muy segura de si invertir o no invertir, lo que se recomienda es devolverlos a los inversionistas, ¿no? Es devolverlos como dividendos, compras de acciones en otros países. Aquí no se puede tener acciones comunes en tesorería, pero se recomienda devolver, porque al final, por hacerte el que puedes manejar más cantidad de recursos de los que estás, digamos, confiado de poder administrar, terminas invirtiendo en cualquier cosa, y en esa cualquier cosa también te puede ir mal, ¿no? Entonces terminas perdiendo el capital más que rentabilizarlo y preservarlo, ¿no? Podrían haber varios motivos. Me alegra que empiece a despertar en ustedes, y si pueden revisar eh, sus actividades, o mejor dicho, los ejercicios que están en Moodle, una maravilla. Hay uno adicional que ya tiene que ver con las razones, a ver si lo pueden ir trabajando. Y si el día miércoles tienen revelaciones, tienen cosas interesantes por ahí, una maravilla empezar con eso. Por ahora me despediré. Todo lo mejor. Esté muy bien, nos vemos el miércoles. Gracias, licenciado.